Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la imparcialidad jurisdiccional. Por otro lado, escucharemos una interesante entrevista y por último el abogado David Dumet dará respuestas a las preguntas formuladas por el público. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar el tema referido a la imparcialidad jurisdiccional. ¿Está realmente garantizado este derecho en nuestro sistema jurisdiccional peruano? Para tratar este tema contamos con la presencia del doctor Juan Jiménez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, doctor, al programa. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Bien. Para iniciar ese tema, ¿nos podría explicar en qué consiste la imparcialidad en la función jurisdiccional? Claro, la imparcialidad es una garantía institucional de funcionamiento del sistema de justicia en general que tiene el objetivo de efectivamente garantizar a las partes en un proceso que quien resuelve, quien decide una controversia jurisdiccional no está sujeto a ninguna de las partes. Una de las características esenciales de la imparcialidad es la neutralidad. Contempla propiamente tres elementos. Lo que se llama la imparcialidad, es decir, que no corresponde a ninguna de las partes, no decide por las partes ni se compromete con ellas. En segundo lugar, la imparcialidad propiamente dicha, que implica que el proceso judicial o el proceso jurisdiccional no está enfocado hacia una de las partes, o sea, no está sujeto a una de las partes, el juez, el árbitro. Y en tercer lugar, que el tema que se va a decidir no está sujeto a ninguna subordinación, es decir, el juez no está subordinado a ninguna de las partes, pero tampoco a ninguna otra entidad, ni interna ni externa. De tal manera que al momento de decidir un proceso, el juez es efectivamente un ser neutral que decide una controversia. Esto puede tener algunos matices en relación a temas como derechos fundamentales, ¿no? Algunos señalan, por ejemplo, que en materia de derechos fundamentales el juez no puede ser un neutral. El juez debería tener una vocación específica por la defensa de los derechos, pero eso es un tema que algunos procesalistas discuten, ¿no? Dígame, ¿y esta imparcialidad está vinculada a la independencia en la labor jurisdiccional? La independencia es un atributo de la imparcialidad también, es decir, estos tres elementos que hablábamos, de que no corresponde a ninguna de las partes, en segundo lugar, que digamos, el juez no esté comprometido con ninguna de las partes, pero también que el juez no esté subordinado. Y es propiamente el tema de independencia, es decir, que no tenga ninguna posibilidad de contacto, de presión de ningún tipo, y de tal manera que el juez pueda resolver el tema en controversia. Esto gráficamente se puede caracterizar como un triángulo equilátero, ¿no? Donde las dos partes están, digamos, en cada uno de los ángulos, y encima de ellos el juez que es el que decide la controversia. Esa independencia unida lógicamente a la imparcialidad en la labor del juez, ¿significa un aislamiento? Es decir, que tienen una facultad superior que puede hacer lo que considere conveniente sin dar cuenta a nadie de sus actos? No, un elemento importantísimo de la imparcialidad es que el juez no está tampoco ajeno a ninguna otra elemento que tenga que ver con el derecho. O sea, el juez tiene que aplicar el derecho, y cuando hablo de derecho no solamente me estoy refiriendo a las leyes, sino principalmente a la Constitución. El juez no es independiente de la ley o de la Constitución. Está sujeto a ella, ¿no es cierto? De tal manera que no es posible que podamos encontrar un juez que resuelva solamente por propio criterio, sin considerar el esquema normativo, ¿no? Perfecto. Que debe partir de la Constitución. ¿Y ese derecho a la imparcialidad en la labor jurisdiccional se encuentra consagrado en nuestra Constitución? Por supuesto. La Constitución establece que el juez es independiente en el ejercicio de su cargo, y como tal tiene estos atributos que hemos hablado de la imparcialidad, ¿no? Ahora, toda la organización jurisdiccional es eminentemente jerarquizada. Esta jerarquización en la organización
puede llevar a pensar de que los jueces inferiores se encuentran sujetos a las decisiones superiores. Por ejemplo, el régimen disciplinario depende de un juez superior. ¿Ello no podría relativizar la imparcialidad en la labor del juez? Sí, es un concepto mal entendido en realidad. Inclusive cuando hablamos de carrera judicial, por ejemplo, estamos hablando de un sistema que tiene una serie de niveles y podemos entender que los niveles superiores mandan sobre los inferiores. En realidad hay una garantía de funcionamiento institucional que justamente es la independencia y que está recogida en la Constitución. De tal manera que aunque hablemos de un sistema de carrera en donde hay un sistema jerarquizado, digamos, de puestos, esto no implica de que el juez superior mande sobre el inferior. De tal manera que los jueces son independientes. Un juez supremo, por ejemplo, no puede mandar sobre lo que hace un juez superior o un juez de primera instancia. Los jueces son independientes en lo que hacen. Y ese es el concepto de independencia interna, es decir, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, de la estructura judicial, los jueces son independientes, pero también externamente, de tal manera que ninguna entidad, ni política, ni económica, ni social, ni cultural, ni religiosa, pueda interferir en lo que es la decisión jurisdiccional, ¿no? ¿Usted cree que la selección y promoción de jueces a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura es un mecanismo eficaz como para garantizar esta imparcialidad de los jueces? Bueno, nosotros hemos construido en el Perú el sistema perfecto de designación de jueces, en teoría, ¿no? Tenemos un sistema a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano constitucional conformado por diversas entidades que no tienen nada que ver con la política. Es decir, el Congreso no está representado en el Consejo ni el Poder Ejecutivo. Básicamente son gremios y básicamente también son ex magistrados o entidades del sistema de justicia que nombran representantes. En teoría es un sistema inocuo desde el punto de vista político. La política, sin embargo, nunca escapa a estas cosas, ¿verdad? Hay formas de entrar. Digamos, en teoría funciona de esta manera. En la práctica, esto va a depender mucho de cuál va a ser la conformación del Consejo. Digamos que hemos construido un sistema mucho mejor que el que teníamos hace 20 o 30 años en el Perú, ¿no? Donde era el Poder Ejecutivo quien nombraba, y en el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, inclusive el Congreso de la República que ratificaba estos nombramientos. Y funcionaba a través de cabildeos en donde el juez tenía que someterse pues a esta ruta política para el nombramiento. Esto ha cambiado, pero estamos hoy día en otra discusión, en donde si efectivamente los jueces son competentes o no. Hablo de competencias profesionales, ¿no? Los jueces en realidad en el Perú, esa es una de las críticas que tenemos, no están siendo recogidos, no están siendo designados aparentemente en lo mejor de la estructura o en lo mejor de las escuelas de derecho. Y eso es un problema, porque finalmente el problema que tenemos frente a abogados que no son competentes es que tenemos jueces que tampoco son competentes. Entonces, quiere decir que la labor jurisdiccional que no es muy atrayente para los estudiantes de derecho. Eso es un problema, y el otro problema es la masificación de la carrera. Hoy día tenemos 90.000 estudiantes de Derecho en todas las escuelas de Derecho en el país. Hemos convertido la profesión de abogado en la profesión más requerida en la sociedad. No es el mercado que lo pide, básicamente es un tema de opción profesional. No hay una orientación desde el Estado de cuáles son las carreras mucho más necesarias en este momento en lo que corresponde a un modelo de desarrollo del país. Y bueno, eso de construir un país de abogados deja mucho que desear, ¿no? Sobre todo conforme a cómo está la formación de las escuelas hoy día. No es que seamos una sociedad muy litigiosa. Bueno, somos una sociedad bastante litigiosa, diríamos, pero no tenemos los índices de otros países, ¿no? Pero el mercado no necesita tantos abogados. Así es, digamos, no tenemos, Chile y Costa Rica, por ejemplo, tienen un índice de litigiosidad mucho mayor que el nuestro, a pesar de tener población menor a la nuestra. Pero eso implica quizás otros problemas, el problema de acceso a la justicia, que de repente no existen tan a la par como en estos países, ¿no? ¿Y cómo ve usted la influencia de la prensa en las decisiones jurisdiccionales? Últimamente vemos muchos casos muy mediatizados. Sí, eso es un problema que afecta mucho a la labor jurisdiccional. ¿La imparcialidad también? Puede verse sometida, digamos, de alguna manera, si no tenemos un juez a quien le importe mucho eso, quizás, o jueces que efectivamente puedan tener algún tipo de influencia sobre su propio prestigio. Alguna vez hablaba yo con un fiscal que me decía, frente a un caso que es sumamente público, hay dos posibilidades, ¿no? O se molesta el procesado o la persona que está siendo sometida a la justicia, o me molesto yo. O hablamos de perjuicio, ¿verdad?
mejor tú. O sea, finalmente, frente a un problema que puede ocasionar el prestigio profesional de una persona, y si el caso lo merita, lo más fácil va a ser siempre que el tema se resuelva afectando a la persona. Es decir, no cumpliendo específicamente o eficazmente lo que establece la ley, en este caso, ¿no? Entonces, la prensa cumple un papel importante porque la prensa destapa muchos escándalos, la prensa cumple un papel, pero lo que no debe hacer la prensa es jugar a los juicios paralelos, es decir, a establecer ya la sanción. Exacto, ¿no es cierto? ya establece responsabilidad, ¿no? Así es, que creo que no le toca. La prensa de investigación es muy importante en un país democrático, pero tiene que guardar también ciertos límites, ¿no? Precisamente el Poder Judicial y el Consejo de la Prensa Peruana vienen desde hace un par de años teniendo una serie de reuniones de trabajo para poder consensuar una política judicial y una política de prensa en relación a cómo manejar en los medios de comunicación los problemas judiciales, que es un tema pendiente en el Perú todavía, ¿no? Lógico. Y dígame, un ciudadano, ¿cómo puede reconocer que un juez es imparcial? Eso es un tema interesante. Primero, cuando uno está sometido a un proceso judicial, uno tiene que saber y tiene que entender que el juez no puede estar sujeto a ninguna de las partes. Ese es el primer punto de reconocimiento. El juez nos puede recibir, el juez puede hablar con el usuario, pero eso no significa que el juez esté sujeto a la opinión o a la decisión en función de lo que piensa esa persona. Y lo segundo es que tenemos que entender que finalmente la imparcialidad no solamente es un problema de una declaración que diga que yo soy imparcial o de una destreza del juez, sino que fundamentalmente la imparcialidad hoy día se reconoce a través de la argumentación, es decir, de cómo redactamos, cómo decidimos un tema jurisdiccional. Y eso es todo un desarrollo moderno, importante, que se conoce hoy día como la argumentación jurídica. Los abogados tienen que saber razonar jurídicamente y no solamente no solamente explicar su decisión, sino justificarla. Y en un lenguaje sencillo, porque es el ciudadano el destinatario final. Es lo preferible, ¿no? Es lo que se recomienda. Hace poco ha venido un experto acá a Perú que tiene la especialidad del lingüista jurisdiccional, es decir, cómo explicar, cómo poder comunicar los temas jurídicos al común de la población, que a veces no lo hacemos así, ¿verdad? Perfecto, claro, no lo entendemos. Exacto, y eso es un gran tema que tenemos que también tener en cuenta. La argumentación es hoy día la mejor manera de poder verificar, de controlar al juez, inclusive el juez constitucional. De qué manera el juez argumenta sus decisiones, fundamenta sus decisiones, vamos a ver si el juez efectivamente es o no imparcial. Es decir, a través de sus decisiones jurisdiccionales el ciudadano puede saber si este juez es imparcial. Y además porque recordemos que todo magistrado está sujeto al control de sus decisiones. Es un derecho que tenemos en la Constitución. Por supuesto, sus resoluciones tienen que ser debidamente motivadas. Así es. Bueno, amigos, debemos hacer una pausa comercial. Continuamos con tus derechos después de la misma. Regresamos con tus derechos. Antes de continuar con el análisis del principio de imparcialidad jurisdiccional, escuchemos lo que opina el público sobre ese tema. Adelante, Romina. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en las calles de Lima y queremos escuchar y recoger las opiniones del público sobre la imparcialidad de los jueces. ¿Usted cree que los jueces son imparciales en nuestro país? Bueno, eso va a depender de los asuntos que ellos analicen, determinen, pero en conclusión no creo. Hay tantas injusticias que hemos podido observar a través de los medios de comunicaciones, ¿no? No creo en su totalidad. No, acá desgraciadamente se mueve el dinero. El dinero es lo que mueve a la justicia y el que puede pagar más es el que obtiene el beneficio, desgraciadamente. ¿Y qué podría sugerir usted para que los jueces sí sean imparciales? Bueno, primero, una buena remuneración, que creo que sí la tiene, y segundo, la supervisión permanente del gobierno, porque ellos se parcializan con la persona que les ofrece más.
Y yo creo que si están supervisados, si están fiscalizados por el gobierno, se va a poder hacer más justicia, van a poder estar más marcados, como se dice. ¿Usted cree que los jueces en nuestro país son imparciales? Algunos, no todos son imparciales. Algunos sí hacen su labor correcta, pero hay otros que no. En realidad hay de todo, en nuestro país hay de todo. Hay que ponerle mano dura a eso. Yo creo que sí hay un poco de corrección, un poco de limpieza dentro del Poder Judicial y las entidades legales. No tendremos tanto corrupción realmente, porque se está viendo, a la vista está. Acá en el Perú no hay jueces que sean imparciales. Siempre se parcializan por el dinero. No, hay mucha corrupción. ¿Considera que en nuestro país los jueces son imparciales? Considero que este país está lleno de corrupción y la parcialidad es muy difícil de lograr. Me parece que no todos, hay una parcialidad como tanto en la otra parte, me parece que no todos serían, señorita. Mira, da mucho que desear la justicia en nuestra patria. La justicia se da para el que tiene plata y el pobre siempre es hecho a un lado, y el pobre hasta para que sea defendido tiene que darle de comer al abogado, y para que pueda ser atendido hay que tener plata. No son justos. ¿Y por qué considera eso? Porque lo he vivido en carne propia. Hay tantas irregularidades, tanta corrupción, lo he vivido en carne propia. Entonces, definitivamente esto tiene que cambiar. Bien, amigos, como ustedes han escuchado, el público considera que los jueces en nuestro país no son imparciales. Por lo tanto, el Estado debería tomar las medidas necesarias para contrarrestar esto. Adelante, Gabriela. Bueno, ya hemos escuchado lo que opina el público, muy interesante sus opiniones. Y continuando con el tema, doctor Jiménez, ¿el principio de imparcialidad es propio de la justicia ordinaria? ¿Es aplicable también al fuero militar, al fuero arbitral? Sí, por supuesto. Estamos hablando de jurisdicción, es decir, de quién declara el derecho. Y esto se aplica tanto a la justicia arbitral como a la justicia militar. Y debería tener mucho más énfasis todavía en el tema de justicia militar, porque en el caso de la justicia militar existe el principio de verticalidad, que es muy enraizado en la estructura militar. Y esto justamente es parte de un gravísimo problema, porque cómo garantizar a los usuarios del servicio de justicia militar que efectivamente el árbitro, el juez, va efectivamente a actuar con neutralidad y con independencia. Y esto, en el caso de la justicia militar, todavía es un tema por armar. Tenemos una serie de sentencias en el caso del Tribunal Constitucional que se han emitido, y lamentablemente el legislador continúa estableciendo una serie de principios que no están acordes a lo que ya el tribunal ha señalado, y esto es parte de una discusión que en este momento se está dando. Es imprescindible, tanto más aún cuando el nombramiento de jueces militares se hace a través del Poder Ejecutivo, y no a través del Consejo Nacional de la Magistratura, como corresponde a todo juez de la República, ¿no? Entonces es un tema que todavía tenemos que... Está pendiente. Así es. Y dígame, ¿y en el fuero arbitral? ¿Cómo se garantiza esa imparcialidad? En el fuero arbitral funciona lo mismo, es decir, los jueces tienen que ser, los árbitros tienen que ser independientes. Pero los eligen las partes. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque a veces los árbitros, cuando se forma un tribunal arbitral, a veces los árbitros o los usuarios del sistema arbitral creen o consideran que los árbitros son abogados de las partes, y no es así. Por más que lo nombre una de las partes, ese árbitro tiene que actuar de manera independiente, tiene que ser imparcial, no puede estar sujeto a una de las partes, ¿no? Entonces, porque eso afecta a la institución arbitral. Es con natural a todo árbitro el hecho de ser neutral, de ser imparcial. Perfecto. Y una pregunta adicional. ¿Constituye alguna falta disciplinaria el hecho que el juez tenga alguna relación extraprocesal con las partes? Por ejemplo, es decir, ¿la vida social del juez se ve limitada a partir de su designación como tal? ¿Qué pasa con sus amigos, compañeros de universidad, de maestría, quizás algún vecino, que pueden ser posibles justiciables y que él tenga que conocer la causa? Sí, ese es un tema muy importante. El juez en realidad tiene que garantizar neutralidad. Pero el juez no puede tampoco ser un sujeto descontaminado de una serie de elementos sociales, elementos de la propia comunidad. Por ejemplo, compartir
una religión, compartir un espacio social, un club, o, como dices tú, haber sido compañeros de maestría. Esto corresponde, como decía hace un rato, más que a una destreza. O sea, el juez no debe ser imparcial solamente porque considere que debe ser imparcial, sino que tiene que haber una serie de elementos que coadyuven a esto. Y la imparcialidad está sujeta, evidentemente, a dos conceptos importantes, que es la recusación y la abstención. Es decir, si un juez considera que no es prudente que resuelva el caso, se puede abstener de la causa. ¿Cuáles son las causales de abstención? Bueno, digamos que si el juez considera que por el hecho de participar en ese proceso, por decoro, es decir, por una cuestión personal, ética del juez, considera que no debe resolverlo porque tiene una situación de amistad con una de las partes que de alguna manera lo inhabilita a resolver el caso porque precisamente afecta la neutralidad. O es su pariente. O es su pariente, pero ya en el caso de parentesco entramos a las causales probablemente de recusación, ¿verdad? Entonces lo importante, lo central es que las personas entiendan que el juez, al ser imparcial, es neutral, es decir, no puede estar con una ni con otra parte. Entonces, si encontramos elementos en donde el juez efectivamente no garantiza eso, tenemos que solo saber. Entonces, las personas tienen que comunicar eso a su abogado, tienen que plantear eso en el marco del proceso, para efectos de que efectivamente ese proceso guarde un debido proceso, que tenga una tutela jurisdiccional efectiva y que efectivamente quien resuelva el tema sea una persona que garantiza que efectivamente no está sujeta a ninguna de las partes, ¿no? Claro. En el nuevo modelo procesal penal, la etapa de investigación va a estar ahora a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, ese es un mecanismo eficaz como para garantizar que la decisión que va a estar a cargo del juez penal sea más transparente e imparcial. Ese es un gran tema y estamos en un gran proceso de reforma en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos un sistema inquisitivo. ¿Qué significa esto? Esto viene de la palabra Inquisición, es decir, la Inquisición en el siglo XIII y en adelante, casi por 500 años, estableció un modelo de justicia vinculado a la acusación y a la confesión de la persona. Esto luego derivaría en otros temas como la tortura, por ejemplo, para que la persona efectivamente confiese y diga que sí es culpable y de alguna manera redima el pecado. El pecado con el tiempo se convirtió en delito y esto implicó también que los estados entren en estos modelos. Funcionaron por 500 años, funcionan hoy día todavía en muchos países de América Latina, en el Perú también, hasta que este proceso de reforma comience a cambiar las cosas. Pero lo que plantea esto es que efectivamente el acusador, el inquisidor, lo que busca es que la persona confiese. El inquisidor, pero ¿quién es además quien juzga. O sea, el problema de que quien acusa y juzga sea una misma persona afecta la neutralidad, afecta la imparcialidad del juez. Claro, porque cumple un doble rol. Doble rol. Entonces, lo que se está haciendo ahora es precisamente desdoblar los roles, darle específicamente a cada órgano que interviene en el modelo funciones concretas. Y en el caso del Ministerio Público, lo que se está haciendo es justamente derivar esa función que tenía el juez hasta hoy día en algunos procesos al Ministerio Público. De tal manera que el Ministerio Público investiga y el juez es quien va viendo la carga probatoria que va a tener el Ministerio Público y si se comprueba la responsabilidad de la persona, decidir si la persona es o no culpable. De tal manera que es el juez quien va a decidir y el juez no va a investigar ni va a aportar las pruebas. Las pruebas las tiene que aportar el Ministerio Público, las pruebas de cargo y las pruebas de descargo la defensa. Y el juez como árbitro imparcial, como árbitro neutral, va a decidir en el tema. Esto es muy importante, es un cambio sustancial, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el Perú. Ha habido un modelo ciertamente mixto, donde teníamos de un lado el juez instructor y luego el juicio oral. Pero en fin, es interesante saber que a nivel constitucional, generalmente en los países de América Latina, teníamos un modelo acusatorio, es decir, un modelo donde el proceso era público, donde el juez debería, inclusive en la Carta de 1928 en el Perú, incorpora el modelo de jurados, ¿no es cierto?, para justamente garantizar esa neutralidad. Un modelo de jurados que nunca se aplicó. Sin embargo, en los modelos legales hemos tenido fundamentalmente un modelo inquisitivo, inconstitucional por ende. Entonces, lo que estamos hoy día haciendo es poniendo al día una agenda de muchos años pendiente y ojalá que esto efectivamente pueda tener... Ahora, ese sistema acusatorio
se caracteriza pues por la existencia de audiencias, ¿verdad? ¿Usted cree que este sistema de audiencias va a garantizar mejor los principios de imparcialidad e independencia en la labor jurisdiccional? Es muy interesante el nuevo modelo porque lo que plantea es la rapidez en los procesos, las cosas se deciden en audiencias. Y el público puede asistir. Y son públicas, de tal manera que el juez tiene que decidir en ese momento y tendrá que decidir bien. Siempre, por supuesto, hay la posibilidad de la doble instancia, pero lo que se plantea es que existe un mejor control, y esa es la razón por la cual el proceso tiene que ser público, ¿no? Hasta hoy día tenemos un proceso reservado durante toda la etapa de investigación penal, pero a partir de ahora ese proceso va a ser público. Ahora, ¿reservado a qué se refiere? ¿A que la información que esté al interior del proceso debe quedar ahí solamente para los órganos jurisdiccionales? Durante la etapa de la instrucción, ¿no es cierto?, el proceso es reservado. Sin embargo, es común ahora leer en los diarios, en los medios de comunicación, que tienen mucho más información que los propios jueces, ¿no? Eso pasa en algunos casos. La fuente periodística utiliza fuente judicial para poder extraer informaciones de casos que son de importancia pública. Hay que tener mucho cuidado que efectivamente se preserve en ciertos casos, además el tema de intimidad de casos de menores, en fin, ¿no? Claro. Libertad y expresión, ¿cómo se conjuga entonces con imparcialidad jurisdiccional? Bueno, lo que pasa es que el modelo no debería ser un modelo reservado en general, ¿no es cierto? La reserva de la investigación, eso tendrá que hacerlo el Ministerio Público con el nuevo modelo. Pero de ahora en adelante, digamos, el proceso es público, de tal manera que cualquiera puede tener acceso a esa información. Eso se ha discutido mucho también en estas reuniones que te comentaba, a efectos de que efectivamente cualquier persona, no solamente un periodista, pueda tener acceso a lo que ocurre en un expediente judicial, siempre que esto no vulnere derechos fundamentales, ¿no? Y por supuesto, la transparencia de todas las decisiones jurisdiccionales. Claro. Hay una suerte de fenómeno que se está dando últimamente, que es que se publique todo. Es decir, por ejemplo, tenemos sentencias del tribunal que se publican con nombres y apellidos de todas las personas que intervienen, y hay casos en donde efectivamente se puede comprometer en la difusión de una sentencia, de una jurisprudencia, algún tipo de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, casos de menores, casos de personas... Pero en caso de menores se ponen solamente las iniciales. Correcto, así debería ser. Esto ya forma parte de un código de funcionamiento, porque hace algunos años en los poderes judiciales, en los tribunales, se estableció la importancia de transparentar y publicar todo. Y no se dieron cuenta, y esto estaba fundamentalmente a cargo de informáticos, hasta que se dieron cuenta que, oye, hay problemas de derechos también acá, entonces hay que preservar la intimidad de las personas en ciertos casos, o sea, claro, de repente casos de menores, como tú dices, o los casos de personas con alguna enfermedad que no quieran que su nombre esté sujeto a libre información, claro, ¿verdad? Claro. Entonces hay que tener también cuidado en ciertas cosas, esos aspectos. Bueno, agradecemos su presencia en el programa. Hemos llegado al final de esta secuencia. Esperamos que el tema analizado el día de hoy haya servido para que usted, señor ciudadano, tenga un mayor conocimiento de una de las garantías de la Administración de Justicia. Regresamos con tus derechos después de la pausa comercial. Continuamos con tus derechos. Es momento de escuchar una interesante entrevista. Adelante. Amigos, regresamos con tus derechos. En esta oportunidad nos encontramos con un invitado especial en nuestro programa, el internacionalista Juan Belit Granda, un connotado catedrático y propulsor de la ciencia política en nuestro país. Doctor Belit, muchas gracias por esta deferencia con tus derechos. Muy amable, muchísimas gracias a ti por estar en esta oportunidad conversando contigo sobre estos temas que tú sabes, David, siempre nos han apasionado. Bueno, así es. Vamos a comenzar haciendo un breve análisis de lo que significó la cumbre UNASUR en Bariloche. ¿Qué le pareció? Bueno, a mí me ha parecido interesante la cumbre UNASUR. Yo no estoy de acuerdo con algunos medios de comunicación que han manifestado, especialmente en América Latina, que UNASUR es otra de las siglas de la integración latinoamericana y que está dentro del marco del Mercosur, que está en el marco de los países de la ALAL, que está en el marco de la OEA. Yo creo que UNASUR tiene sus propias características y responde a un momento y a una coyuntura histórica.
En primer lugar, es una propuesta que viene tanto del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil como del presidente Alejandro Toledo de Perú. Los dos llevan adelante esta iniciativa que era crear una organización de América del Sur sin la presencia de Estados Unidos, porque Norteamérica tiene una fuerza de tal magnitud que apabulla a los demás y no les permite muchas veces su normal desplazamiento. Todos hacemos votos, y creo que especialmente los sudamericanos, para que no se destine a UNASUR el mismo futuro que tuvo o el mismo destino que ha tenido la OEA, que se ha convertido muchas veces en una institución que no tiene mucha efectividad ni mucha ejecución. En esta oportunidad yo creo que era importante la convocatoria que ha tenido el presidente Lula, porque la situación de Colombia con la presencia de tropas norteamericanas despierta, lo que tú lo sabes muy bien por tus estudios en ciencia política, percepciones de amenaza de otros países. Y yo creo que los países de América Latina sentimos que hay una ruptura del equilibrio estratégico que se daba en nuestro territorio. América del Sur siempre ha sido zona de paz, desde la época de Tlatelolco, donde se firman estos acuerdos de que aquí no se iban a permitir experimentos nucleares ni una gran volatilidad que se da sobre todo por la gran cantidad de armas que habría. Yo creo que ese espíritu ahora vuelve a salir. Yo creo que hay tres grandes triunfadores de UNASUR. En primer lugar está el presidente Lula, con su gran capacidad de convocatoria, que él tuvo además el acierto de llamar por teléfono a algunos presidentes de la República, especialmente el presidente Hugo Chávez, y pedirles que bajara el tono de las agresiones que mutuamente suelen enrostrarse, especialmente con Colombia. Creo que el hecho de que el presidente colombiano Uribe, el presidente Correa del Ecuador, el presidente Evo Morales de Bolivia hayan tenido un perfil bastante bajo, una metódica y sistematización de la utilización de los adjetivos, ha colaborado a que se llevara adelante el proyecto. Creo que el otro triunfador es Uribe. Sin duda. Es decir, yo creo que Uribe es uno de los grandes triunfadores en la medida de que supo capear muy bien los vaivenes en una situación muy difícil para él. Es decir, es de un proceso muy complicado y muy complejo poder justificar la presencia norteamericana en territorio sudamericano, con los antecedentes históricos que tiene Estados Unidos de haber participado en todos los golpes de Estado que se han dado desgraciadamente en América. Y yo creo que el tercer gran triunfador es Alan García. Con las discrepancias ideológicas que se puedan tener con el presidente García, yo creo que el presidente García en esta oportunidad tomó el toro por las astas e inscribió en la agenda un tema que no estaba agendado, un tema que no estaba considerado y que es un tema que estaba flotando en el ambiente diplomático y en el ambiente militar de América Latina. El gasto militar muy excesivo, David, desproporcional. América Latina ha tenido tradicionalmente un porcentaje del 4.5 al 5.5 del gasto militar mundial. En esta oportunidad, América Latina se está acercando al 7.5 a 8. Es decir, exponencialmente ha aumentado. Y hay países que han adquirido material de guerra más allá de sus percepciones de amenaza. Esas amenazas que podrían ser muchas veces fantasiosas, que no son muy realistas, pero que al fin existe un elemento subjetivo que ellos así la consideran, los ha obligado o les ha permitido que ellos se estoqueen de material de guerra más allá de lo que sus presupuestos se los indican. Me estoy refiriendo a países como Venezuela, que ha comprado gran material de guerra a Rusia. Me estoy refiriendo a Ecuador, que le ha comprado gran material de guerra a China. Me estoy refiriendo a Chile,
que es uno de los países más armados de América del Sur, que tiene varias fuentes de suministro, donde está Estados Unidos, donde está Rusia, donde está Polonia, donde está Holanda, donde está Italia. Me estoy refiriendo también a Colombia, que ahora permite comprar por los convenios con Estados Unidos armamento a Colombia o adquirir armamento a Colombia donado por Estados Unidos. Y hay un tema que el mismo presidente Lula tal vez no lo consideró, que lo iba a poner en el tapete el presidente García. La nueva estrategia que Lula ha lanzado en la defensa de la Amazonía o en el tratamiento de la Amazonía. En esta nueva estrategia, Lula sobre todo va a hablar y va a adquirir material de guerra producido por ellos. Se configura pues un cuadro de muy difícil manejo, pero te tengo que reiterar que para mí estos tres personajes han sido los grandes triunfadores de este evento. Sin embargo, el panorama en la región, más allá del gasto militar que se ha acrecentado en estos últimos tiempos, no es nada alentador en cuanto a las relaciones diplomáticas entre los países, ¿no? Por un lado, los problemas entre Colombia, Venezuela, Ecuador, y por el otro lado, el ahora, tema candente entre Bolivia, Chile y Perú. Así es. Se reafirma aquella legendaria frase de los países no tienen amigos sino intereses, ¿no? Pero ¿cómo avisoramos este escenario de aquí a unos 2, 3 años, quizá ya a puertas de un fallo del Tribunal de Justicia de La Haya? Sí, bueno, yo creo que el fallo del Tribunal Internacional de La Haya se va a llevar todavía mucho más lejos. Creo que va a ser por lo menos en unos 7 u 8 años. Esperamos que en 7 u 8 años se hayan mejorado las relaciones con algunos países. Yo veo que las relaciones con Chile, desgraciadamente, son relaciones distantes, tirantes, pero al menos son protocolares y además son, creo, para utilizar el término de Michelle Bachelet, inteligentes, como se llevan con el país del sur. Y esto porque ha sido marcado así por la historia, hemos tenido un conflicto, a pesar de los años transcurridos, no hemos cicatrizado las heridas en su totalidad y todavía sentimos la marca muy fuerte de los acontecimientos del 79. Estos elementos son elementos psicológicos, David, que gravitan sobre nosotros. Pero también está el hecho de que Chile no da muchas muestras, ni da muchas señales de acercarse al Perú, porque su compra de armas es precisamente un factor distorsionador de las relaciones. Nosotros esperamos que en los próximos días, tal vez en los próximos 20 días, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de toda América Latina, pero nosotros hacemos votos que especialmente los de Chile y Perú puedan desarrollar medidas de confianza para ahuyentar la desconfianza o las percepciones de amenaza que tienen ambas naciones. Creo que ellos tienen la gran tarea de limar asperezas y de hacer lo que hoy día se suele llamar una ingeniería diplomática para crear esos links, esos mecanismos de acercamiento de estas dos naciones. En los últimos tiempos nosotros hemos tenido distanciamientos con el señor Evo Morales de Bolivia. De más está decirte que Bolivia, el Alto Perú, es un país que el Perú lo considera muy cercano, pero creo que en los cuales... Además, diplomáticamente, nuestro gran aliado. Toda la vida, nuestro gran aliado, con algunas corsis y recorsis que se han dado, pero el caso del señor Evo Morales es un caso que reviste especial importancia, porque todo parece indicar que Evo Morales tiene un factor psicológico antiperuano, más aún desde que era congresista, cuando fue dirigente sindical, siempre le endigó gran parte de la responsabilidad de la situación de la mediterraneidad de su país a Perú. Durante muchos años siempre se ha hablado de que hay un candado que tiene encerrado a Bolivia y que esa llave la tiene el Perú. Eso es importante decirlos a tus televidentes, eso es falso.
El Perú nunca ha tenido ninguna llave en contra de Bolivia y el Perú siempre ha mostrado voluntad política para solucionarle los problemas a Bolivia. Es el caso puntual, psicológico del señor Evo Morales, que además de ello tiene una fraseología, tiene unos adjetivos que se van contra los líderes peruanos. Atacó al señor Alejandro Toledo, presidente de la República, y luego atacado al señor Adán García Pérez, presidente de la República. Ellos representan al país, ellos son el símbolo de nuestra nación, ellos congregan el espíritu del Perú, y no se les puede atacar así tan fácilmente y nosotros quedar muy tranquilos, que creo que en los últimos tiempos se tiene ya el tino de no responderle al señor Evo Morales, pero yo creo que también habría que pedirle al señor Evo Morales que en lo sucesivo un poco controle sus palabras en torno a estos temas. Pero más allá de las posiciones un tanto enconadas que puede tener Evo Morales contra el Perú, denota cierta ingenuidad su diplomacia para con Chile. Pareciera que Chile fuera ahora el referente para los bolivianos que manejan la sede de gobierno en La Paz. Sí, yo creo que el señor Evo Morales desconoce la historia, puede conocer el marco general de esa historia que a uno se la dan en los colegios, pero desconoce las interioridades de esa historia. Creo que desconoce la historia diplomática de las relaciones entre Perú y Bolivia y entre Bolivia y Chile, y creo que desconoce además las interioridades de lo que es la política exterior de la moneda, el Palacio Presidencial chileno, en el entendido que el territorio que se adjudicó Chile después de la Guerra del Pacífico es un área irrenunciable para Chile. Es decir, Chile, yo estoy absolutamente seguro, no le va a dar salida a Bolivia por su territorio, ni por el que le perteneció a Bolivia, ni tampoco por el que le pertenece a Chile, y si se lo va a dar por el territorio que le perteneció al Perú, tiene que consultarle al Perú. Esto lo sabe casi hasta los niños en el Perú. Es decir, el Tratado del 29 lo dice categóricamente. Ahora, si el señor Evo Morales cree y considera que halagando a los chilenos, que pareciera ser aquí hay una suerte de mutua seducción, porque los chilenos que no tienen relaciones diplomáticas con Bolivia han sacado hasta medallas con la esfinge del presidente Morales, que me parece muy bien porque es parte de la integración latinoamericana, pero yo creo que esto solamente llega hasta allá. Muy pronto va a haber un cambio de gobierno en Chile, no sabemos quiénes asuman la presidencia, algunos indicativos como las encuestas manifiestan que el señor Piñera es el que tiene las mayores posibilidades, lo ha dicho ya abiertamente el señor Piñera, nosotros no le vamos a dar territorio a Bolivia, solo le vamos a dar la utilización de nuestros puertos, que me parece una medida inteligente para Chile, porque le está diciendo a Bolivia, utilicen nuestros puertos y paguen lo que hay que pagar. Es decir, pero solamente hasta ahí nada más. Bueno, pero así son las cosas, tú lo has dicho, los países no tienen amigos, tienen intereses. Claro. Ahora vamos a cambiar un poco el tema. Esta semana se han cumplido 70 años de la invasión alemana a Polonia, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Usted tiene un libro que vamos a comentarlo ahora. Acabo de sacarlo este libro. Y además, usted ha sido embajador peruano en Polonia. Exactamente. ¿Cómo poder, trasladando un poco el comparativo a nuestra realidad, cómo poder entender que el pueblo polaco, que ha sido, pues, en esta trágica parte de nuestra historia, ha sido víctima de la invasión nazi en su país, cómo ha podido sobrellevar, cómo ha podido salir adelante superando este trauma tan difícil? Sí, sí. Yo creo que, David, primero hay que hacer una especie de recuento de las circunstancias históricas que se dieron. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:30 de la mañana,
el ejército alemán se lanzó sobre Polonia. Primero lo hizo una nave que se llamaba el Schleswig-Holstein, atacó los puertos polacos, luego entró la poderosísima Luftwaffe, la aviación muy dura, muy férrea y muy contundente, bombardeó el territorio polaco e inmediatamente ingresa la infantería alemana. Los polacos, que los alemanes consideraban iban a resistir una semana, resistieron 28 días hasta que el 28º día, ya atenazados no solamente por Alemania, sino también por la Unión Soviética, que en el marco del tratado Molotov-Ribbentrop también entran en territorio polaco, terminan obligando a rendirse al ejército polaco y con ellos inicia una larga noche de ocupación de Polonia. Este hecho le da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero hacer mención de la Segunda Guerra Mundial en breves palabras, porque la Segunda Guerra Mundial es el espectáculo sociológico y político más grande que ha visto el hombre en toda su historia. Nunca antes, y esperemos que nunca después, el hombre vuelva a ver un espectáculo de esta envergadura. En 5 años murieron casi 66 millones de personas, que se suele decir habría sido el 2.5% de la población mundial. Un hecho, como tú puedes imaginar, de una envergadura inconmensurable. No hubo región de la Tierra que no se sintiera afectada por la guerra. Se combatió desde las arenas del Sahara hasta los escombros de Stalingrado, desde las playas de Hiroshima hasta Tobruk en el África. Se combatió en Leningrado como en el Uruguay. No hubo ningún lugar ajeno a la Segunda Guerra Mundial. Terminada este evento desgraciado, con esa gran cantidad de muertos, con el desarrollo de una gran crueldad, con la institucionalidad de una forma de genocidio desconocido, bajan entonces después las medidas de agresión de los países, se inicia la Guerra Fría y extrañamente en Polonia, donde empezó la Segunda Guerra Mundial, termina la Guerra Fría en el año más o menos 88-89. Quedan preguntas sobre el análisis de la Segunda Guerra. ¿Qué hubiera pasado si Francia e Inglaterra no declaraban la guerra a Alemania? Ya, yo te digo, hoy día más o menos esta, que es una suerte de pregunta contrafactual, se dice, si ellos hubieran declarado la guerra antes a Alemania, hubieran detenido el avance de Hitler y no se hubiera dado la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando se termina la Segunda Guerra y se inicia el juicio de Nuremberg a los criminales nazis, había casi un consenso de todos ellos que cuando atacan Polonia no eran lo suficientemente fuertes, eran fuertes contra Polonia, pero no hubieran podido enfrentarse a Inglaterra ni a Francia juntos, y más aún si hubiera entrado posteriormente Estados Unidos. Es decir, era muy grande este gran bloque, situación que además de alguna manera se da cuando ellos entran el 22 de junio del 41 en el operativo Barbarroja a Rusia. Al principio tienen muchos éxitos, pero después colapsa el ejército nazi ahí. Hoy, 70 años después de estos acontecimientos, se han restañado heridas. Polonia todavía sigue con muchísimo dolor, con legítimo dolor, por haber sido el país más duramente castigado, no el que tuvo más muertos. El que tuvo más muertos fue Rusia. Rusia tuvo casi 24 millones de muertos. Polonia tuvo un aproximado de 7,5 millones de muertos. Bueno, pero las poblaciones son diferentes. Había una reunión hace 2 días del presidente Putin, del primer ministro Putin, de la ministra Merkel, precisamente en Polonia, y los medios de comunicación rusos han dicho,
Polonia sigue anclada en el pasado. Pero también, por otro lado, los historiadores han dicho es legítima la actitud de Polonia, porque hasta ahora, a pesar del tiempo transcurrido, Putin no ha pedido disculpas a Polonia por las acciones que realizaron contra ellos, como sí lo hizo Alemania con Israel, donde además yo tuve la oportunidad de estar presente. Yo he sido embajador en Israel y yo he estado presente, David, cuando llegó el presidente de Alemania y dijo, yo vengo a pedir perdón a Israel por el dolor que le hemos infligido, que no hay manera así, no existe manera de que cicatrice esa herida, pero no tengo otra manera más que pedirles perdón. ¿Cómo ha sido posible que después de tanto tiempo se integren los países depongan sus intereses y hoy día estén consolidados en la Unión Europea? Y permíteme que yo cite aquí a un tratadista norteamericano de la política internacional que se llama Robert Keohane. Y Robert Keohane dice, solo entre países entre los cuales ha habido conflicto puede haber cooperación e integración. Cuando entre ellos no ha habido conflicto y han tenido buenas relaciones, lo único que existe es armonía. El término puede parecer muy cínico, pero es muy realista. Y yo creo que ese realismo es el de que se han acogido las naciones europeas. Y quizá los europeos sí han conocido a fondo su historia y por ello no están condenados a repetirla. Exactamente, exactamente. Esa es la gran lección que tendríamos. La gran que lección, nosotros. es decir, tú hoy día en Europa, a pesar de que hay algunos focos neonazis, de chicos así medios, no sé, precipitados, tal vez. El ímpetu de la juventud. El ímpetu de la juventud. También creo que ese mundo medio hollywoodense en el cual los soldados están apetrechados con armas, y ese es un mundo espectacular que atrae a los adolescentes, se rapan la cabeza, se pintan la esvástica, pero no van más allá. No van más allá, que yo además creo que ya hay que detenerlos, y que sí, no hay que permitirles que avance. Así empezaron la primera oportunidad. Pero yo creo que la gran población de Europa, la gran Europa, esa Europa histórica y heroica, no quiere repetir esta experiencia. Esta es una página que ya se ha pasado y que si indudablemente la han recordado con mucho ímpetu, es precisamente para no repetirla. Así es, nos quedaríamos conversando largo y tendido. Esta es la casa de ustedes. Ver la televisión, el tiempo. Yo sé, mi querido David. Pero prometemos que va a haber una segunda oportunidad. Muchísimas gracias, muy amable por esta invitación. Estamos en tu casa, es una casa tan linda. Dicho sea, es la casa de ustedes. Muchas gracias. Amigos, con ustedes regresamos luego de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Es momento de presentar la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Otra vez nos encontramos aquí en nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas, donde atendemos todas sus inquietudes relacionadas con la Constitución, los derechos fundamentales y las funciones y competencias del Tribunal Constitucional. Sin más preámbulo, vayamos a las preguntas. ¿Qué es el Centro de Estudios Constitucionales? El Centro de Estudios Constitucionales es un órgano de investigación y de estudio para apoyar las labores del Tribunal Constitucional. En esa línea, el Centro de Estudios Constitucionales realiza seminarios, debates, foros, etcétera, abriendo así un espacio de discusión en los temas relacionados justamente con los derechos humanos y la Constitución. En estos debates y foros participan no solo especialistas, juristas, sino también magistrados, abogados, en general operadores del derecho, pero también cualquier ciudadano que pueda interesarse en esos temas.
Actualmente, el Centro de Estudios Constitucionales está dirigido por el magistrado Gerardo Eto Cruz, quien fue elegido por sus pares. Ahora, veamos nuestro primer correo. Nos escribe Gino desde Surquillo. Amigos del Tribunal Constitucional, soy trabajador administrativo del Ministerio de Educación y por una falsa denuncia me han abierto proceso administrativo. Personalmente y a través de mi abogado he querido revisar el expediente, pero me han dicho que solo cuando acabe el proceso podré verlo. ¿No se está afectando mis derechos? Estimado Gino, sí, es cierto, se están afectando tus derechos y específicamente el derecho al debido proceso administrativo. En otros momentos nosotros hemos hecho relación a este derecho fundamental, en virtud del cual uno tiene la garantía de un conjunto de derechos a fin de poderse defender adecuadamente en el proceso. Dentro de este conjunto de garantías se encuentra evidentemente el poder conocer los cargos que se nos imputan, las pruebas que supuestamente demuestran nuestra culpa y de así, de alguna manera, nosotros también poder defendernos, poder contradecir esos cargos, poder presentar otras pruebas a nuestro favor. Gino, insiste, tú tienes derecho a tener acceso al expediente. Si aún así las autoridades del ministerio que mencionas no te lo reconocen, ese proceso y la eventual sanción que te impongan serán nulas. Sigamos con las preguntas. ¿Existen los deberes constitucionales? Claro que sí existen los deberes constitucionales. Normalmente nosotros cuando hablamos de la Constitución recordamos que se tratan de normas que organizan y distribuyen el poder del Estado y que también reconocen un conjunto de derechos que son los derechos fundamentales. Sin embargo, olvidamos que la Constitución también trae consigo un conjunto de deberes. Por ejemplo, el deber de honrar al Perú, el deber de respetar, cumplir la Constitución, respetar y cumplir también el ordenamiento jurídico, entre otros. Justamente en esa línea de contribuir con el cumplimiento de estos deberes es que este segmento les puede ayudar a conocer mejor la Constitución, porque solo conociendo mejor la Constitución podemos respetarla y garantizarla adecuadamente. Vayamos a nuestro segundo correo. Nos escribe Marisa desde el Callao. Gracias a Dios tengo un trabajo digno, aunque no gano tanto como quisiera. Lo que a mí a veces me mortifica son los descuentos que me hacen por impuesto a la renta, aún no ganando mucho. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Querida Marisa, en realidad el impuesto a la renta es el impuesto que grava justamente los ingresos de capital o de trabajo que tienen las personas naturales o jurídicas. Y específicamente este tipo de tributo se rige por el principio de capacidad contributiva, es decir, que pagan más quienes más ganan. Ciertamente no conozco a nadie a quien le agrade que le hagan descuentos en los haberes, más todavía si estos son escasos. Pero la única manera que tiene el Estado para poder cumplir sus fines, para poder construir caminos, carreteras, prestar los servicios de seguridad pública, educativos y de salud, es a través de las contribuciones que todos los ciudadanos realizamos. Por eso, Marisa, la próxima vez que veas tus descuentos en tus haberes por el pago del impuesto a la renta, piensa que con ellos estás contribuyendo, aunque sea un poquito, para que se realice una escuela, un centro de salud o un camino en un poblado alejado. Continuemos con las preguntas. ¿Todos los países tienen constitución? Bueno, constitución en el sentido de la existencia de un conjunto de normas fundamentales. En ese sentido, sí, efectivamente, todos los países tienen constitución. Pero constitución en el sentido real, en el sentido como apareció en nuestra historia, es decir,
Constitución como límite al poder del Estado para garantizar los derechos y libertades fundamentales, solo lo tienen aquellos países donde justamente esos derechos y libertades fundamentales rigen de verdad. En otras palabras, es necesario que la Constitución rija, no solo de nombre. No basta tener una norma con un título que diga Constitución, sino que debe regir verdaderamente, que el derecho impere y no el poder puro y duro del Estado. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta secuencia de preguntas y respuestas. Estén atentos ustedes a nuestras cámaras en la calle para así recibir sus inquietudes, sus preguntas o sugerencias. O también a través de nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, siempre relacionados con los derechos fundamentales, la Constitución y las atribuciones del Tribunal Constitucional. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado el tema referido al principio de imparcialidad jurisdiccional. Por otro lado, hemos escuchado una interesante entrevista y el abogado David Humet ha dado respuestas a las preguntas formuladas por el público. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.